Regresamos para abordar el tema que está sobre la mesa y en el estudio ya está listo Adel El Zaballar, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Muchísimas gracias. Está recién llegando de Siria. Bueno. Queríamos saber de primera mano las informaciones que se generaron allá y el paralelismo, según lo ha denunciado el propio presidente Nicolás Maduro, que podría estarse gestionando a través de sectores de la derecha aquí en Venezuela. Bien, bueno, desde Siria traemos el saludo y realmente el reconocimiento de todo el pueblo sirio a la valiente reacción que hubo en Venezuela, en solidaridad con el pueblo sirio, donde, bueno, y el tiempo nos dio la razón. Sí. El tiempo nos dio la razón desde el comandante Chávez y realmente nuestra alta dirigencia ha estado consecuente, ha sido consecuente con la palabra del comandante en relación a la solidaridad con el pueblo sirio. Hoy en día vemos una reacción mundial Sí. en contra de la guerra en Siria. Las 2/3 partes del pueblo europeo rechaza la guerra en Siria y cuestionan la manera absurda como los gobernantes de esos países, algunos se han convertido en una especie de embajadores de la Casa Blanca, más allá de ser gobernantes de sus propios países, se han convertido en embajadores, pues, de la Casa Blanca y parece que realmente aquella jornada que hizo Bender Ben Sultan, jefe de seguridad de Arabia Saudita, de visitar varios países, los cuales participaron en esa acción, se habla de 15.000 millones a 20.000 millones de dólares de sobornos a altos oficiales políticos, precisamente fue el precio que fue pagado para mover toda esa maquinaria. Yo le decía a la gente de CNN cuando tuve la oportunidad de la entrevista, le dije, bueno, a ustedes no les da vergüenza convertirse en mercenarios en manos del país más atrasado del mundo, que es Arabia Saudita. Entonces, bueno, pregunta, bueno, ¿y cómo que mercenarios? Claro, Kerry reconoció de que los gastos militares contra Siria serían pagados por Arabia Saudita. John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos. Eso lo dijo y eso fue público. ¿Qué quiere decir? Que ellos están haciendo una guerra por contrato, basado en precisamente esos pagos millonarios que fueron hechos. Y bueno, una guerra sucia, podemos llamar, donde han participado mercenarios provenientes de 83 países. La cifra esa fue mencionada por el ministro de Relaciones Exteriores sirio y presentó incluso nombres, apellidos de personas provenientes desde Afganistán, Pakistán, Turquía y algunos países europeos que temen ahora el regreso de estos mercenarios después de las acciones sangrientas que ocasionaron en Siria. Usted ha hablado de guerra sucia y justamente se ha generado en los últimos días aquí en Venezuela una actividad de guerra sucia contra las figuras del alto gobierno venezolano. Recordamos que el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, han venido denunciando ambos un supuesto audio donde el presidente Chávez dice que supuestamente estaría secuestrado y no estaría fallecido. Entonces, quería preguntarle, ¿qué paralelismo o qué similitudes consigue usted con las mentiras que se generaron sobre Siria, supuestas armas químicas que habría utilizado Bashar al-Assad y eso utilizado como un casus belli para intentar atentar contra ese pueblo y este tipo de cosas que vienen generándose en nuestro país? Fíjate, Erika, pasaron 3 años para que el mundo se diera cuenta la falsedad de las matrices de opinión que se generaron en contra de Siria. Es decir, la resistencia del pueblo sirio, que es el gran protagonista de esa resistencia y de ese triunfo que se está viendo ya últimamente. La solidaridad internacional. ¿Se escucha la voz de Venezuela cuando el presidente Maduro reclama por la paz en Siria? Fíjate, esa fue una acción valiente, oportuna,
que en el principio incluso fue cuestionada por la oposición fascista en Venezuela. Claro, porque ellos pensaron que realmente Siria iba a ser bombardeada y que ese bombardeo iba a acabar con el gobierno sirio. Ahora, ¿qué pasa? Había toda una planificación. Una era la concentración de mercenarios en la cercanía de Damasco. En la frontera. En la cercanía de Damasco. Ah, en Damasco, correcto, la capital. Cerca de Damasco, sí. En el Guta, donde se dieron los grandes combates. El otro, el uso de las armas químicas, y el otro, el ataque. Es decir, iba a haber toda unos acontecimientos si realmente ese ataque se hubiese dado. Es decir, vino el primer paso, el ataque con armas químicas. Posteriormente venía el ataque y el bombardeo norteamericano, y posteriormente el asalto de más de 5.000 mercenarios a la capital de Siria. Afortunadamente, los servicios de inteligencia en Siria, apoyados por otros aliados, descubrieron ese plan a tiempo, y el gobierno sirio adelantó las acciones a casi 20 días antes de todas esas operaciones. ¿Acciones diplomáticas? Es decir, ya... ¿O acciones militares? Acciones militares. Entiendo. Es decir, el tema del uso de la arma química ya era parte del programa. Ya entiendo. Porque incluso los niños que fueron utilizados en imágenes para precisamente acusar al gobierno sirio son niños que pertenecen a una localidad de 200 kilómetros de distancia de ese lugar. Es decir, fue filmada en otra zona y se utilizó. Incluso se reveló de parte de fuentes de la propia administración norteamericana que realmente ese video fue editado de manera perfecta precisamente para generar la matriz de opinión a nivel internacional. Y mientras eso ocurre, apenas unos meses después, aquí en Venezuela se intenta editar un audio para hacer ver como que supuestamente el presidente Chávez está secuestrado y generar aquí un proceso de desestabilización tremendo. Sin duda alguna, el enemigo es el mismo, Erika. Es el mismo enemigo, lo decía mi madre, que en paz descanse. Ella decía, cuidado, el enemigo de la humanidad es uno solo. Nosotros tenemos que cuidar los detalles que ellos utilizan precisamente para acabar con nuestros movimientos y con nuestra independencia. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, decía este sábado en un evento que se produjo en el estado Vargas, hizo un llamado de alerta a todos los venezolanos y venezolanas ante las amenazas de los Estados Unidos, ya que como el mundo no los dejó invadir Siria, es muy probable que seamos ahora su nuevo objetivo. No tenemos el sonido a tiro. No tenemos el sonido a tiro. En todo caso, quería plantearle lo que usted estaba diciendo. El uso de factores de chacales mediáticos, así se pueden llamar, así los llamo yo, al menos estoy editorializando, como el señor JJ Rendón, que tiene experiencia en Honduras con el golpe a José Manuel Zelaya Rosales, campañas presidenciales de presidentes de la derecha continental, también nexos muy cercanos a la CIA, las denuncias del propio presidente Nicolás Maduro esta tarde cuando decía que hay funcionarios estadounidenses en estos momentos que se han reunido con sectores de la derecha. ¿Están preparando una acción acá? Le pregunto. Fíjate, yo creo que precisamente esa receta que se utilizó en Siria puede ser utilizada contra cualquier otro país del mundo. Es decir, Estados Unidos, cuando queda claro de que Estados Unidos tiene capacidad de mover 300.000 mercenarios para cualquier punto del planeta y hacer de eso una supuesta rebelión popular, y cuando nosotros tenemos claro de la presencia del sionismo internacional en territorio colombiano, donde trabajan y hacen vida más de 2.000 expertos militares israelíes de la Mossad israelí. Esos son elementos que nos indican de que realmente se está preparando algo grande para la región. Y nosotros, sin duda alguna, que lo primero que tenemos que hacer es precisamente reforzar nuestro frente interno, el fortalecimiento de nuestra capacidad de respuesta en todos los ámbitos,
en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, y nuestra capacidad de llevar el mensaje y concientizar e informar a nuestra población a tiempo de lo que viene ocurriendo. Hay que destapar toda esa joya. La conducta de la oposición referente a lo que sucede en Siria, por ejemplo, el apoyo que le han dado a Al-Qaeda en Siria debe ponernos en alerta acá en Venezuela. Es decir, ha demostrado la experiencia de Siria que hay una estrecha relación entre la extrema derecha internacional y el terrorismo internacional. Y además, tomando en cuenta que justamente uno de los dirigentes de la oposición aquí en Venezuela, Enrique Capriles Radonsky, tiene nexos carnales con el sionismo internacional. Bueno, te puedes imaginar, fíjate, hay embajadas que para mí nos llama la atención, por ejemplo, ese dinero que fue pagado precisamente para desestabilizar y acabar con Siria, su independencia, su soberanía, equivalente a más de 120 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cifra astronómica, inmensa, una cifra que habla de poder acabar con la hambruna en el África con esa cantidad de dinero que fue invertido en Siria. Pues te demuestra de que realmente el imperialismo no tiene límite cuando se trata de sus ambiciones a nivel internacional. Y sobre ese tema habló Diosdado Cabello este fin de semana. Ahora sí tenemos listo el sonido. Adelante. Entonces, no hagamos parte de grupos. Eso es perverso, ¿ves? Grupos preocupados por candidatos a concejales. La base de datos de virus ha sido actualizada. Mientras ellos se preocupan por eso, los gringos estuvieron a punto de invadir a Siria y ahora tenemos que estar preparados porque andan bravitos. Como el mundo no nos dejó invadir a Siria, vaya usted a saber con qué van a responder los señores gringos, dueños y hacedores de la guerra en el mundo. Somos un objetivo nosotros los venezolanos. Somos un objetivo. Y hay señores de la derecha que todavía creen, me imagino que los gringos los engañaron y les dijeron que ellos fabricaron unas bombas solo mata chavistas. No hay bombas, solo mata chavistas. Cuando ellos lanzan una bomba, acaban con todo. Total y absolutamente. Bueno, preparémonos, hermanos. Preparémonos para la lucha. Preparémonos para la batalla. Preparémonos para la victoria. ¿Cómo vamos a lograr eso? Unidos. Unidos en la memoria del comandante Chávez. Por cierto que les queríamos invitar a que utilicen la etiqueta Chávez Vive en Millones para que puedan participar en este programa, hacerle preguntas a Adel El Zaballar. Yo tengo aquí mi teléfono, rapidito veo las preguntas y se las realizo o se las formulo aquí al diputado número 98. Mire, una cosa importantísima que decía Diosdado Cabello: no hay bombas matachavistas. Cuando hay bombas, quienes alientan estas intervenciones militares en los diferentes países, al final ellos mismos son perjudicados, sobre todo si no tienen la capacidad monetaria de irse, por ejemplo, a Estados Unidos, a Boca Ratón, como Meserane, a utilizar el dinero de la República, después de haber hecho esos llamados. La experiencia en Siria, de esas personas que buscando un cambio legítimo tal vez, con la figura del presidente Bashar al-Assad, hicieron llamados a la intervención y fíjense ahora está el país en ese estado. Fíjate, en cualquier país del mundo existe oposición. Así es. Eso es algo natural. Eso es algo natural. Ahora, ¿qué pasó en Siria con la oposición nacionalista, la oposición interna, la oposición que vive en territorio sirio, que tiene opiniones contrarias al gobierno? ¿Qué hizo? Se sumó al gobierno. Cuando la amenaza viene del exterior, se suman al gobierno. ¿Quiénes hay quedaron? Un sector como los hermanos musulmanes que no estaban promoviendo lo mismo, ¿no? Hay sectores que son estos sectores que están vinculados con el terrorismo internacional, con Al-Qaeda. Estos sectores, históricamente, en sí, los hermanos musulmanes es una fundación hecha por Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. El propósito era precisamente dividir el pueblo egipcio, ahí es donde nacen los hermanos musulmanes. Y después crean esa organización en distintas partes de los países árabes con esa misma finalidad. Ahora, ¿qué ha pasado en Siria? Bueno, que aquellos que están vinculados
con los mercenarios. Y las personas que han venido precisamente protagonizando actos de terror en Siria se han aislado de la sociedad siria. Es decir, lo que realmente están en los frentes de combate son precisamente estos sectores. Y solamente las cifras que nos daban, por ejemplo, de cada 10 personas que eran capturadas, 8 eran extranjeros, Erika. Es decir, había 2 personas dentro de ese grupo que sí, bueno, eran contratados, que eran parte, es decir, son hermanos musulmanes que participan con los grupos de Al-Qaeda en Siria. Usted nos decía vía telefónica cuando lo contactamos por este mismo programa que se les pagaba $40.000. Incluso había gente de otros países que no eran propiamente árabes. Las cárceles de Arabia Saudita, Erika, las cárceles de Arabia Saudita las vaciaron. Todos aquellos condenados a muerte les perdonaron la vida con la única condición que vayan a combatir en Siria. Y además de eso le daban esa suma de 20 a 30 dependiendo de dónde viene. Es decir, si viene de un país europeo la suma es mucho más alta. Ahora, no tuvieron éxito. ¿Y para dónde va esa gente? Sencillamente esto ha generado una serie de crisis tanto en Jordania como en Turquía y en parte en el Líbano. Es decir, todos esos mercenarios que vieron de que la posibilidad de que Estados Unidos bombardeara Siria fracasara, porque Estados Unidos ha sufrido 2 derrotas importantísimas. La más importante, que es la derrota política a nivel internacional, con el rechazo en Europa, por ejemplo, en los primeros momentos, países como Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, rechazaron la invasión. ¿Por qué cree usted que rechazaron siendo países porque la opinión pública en Europa representa las 2/3 partes que rechazan la guerra? De tal manera que, y eso lo vimos por ejemplo también en el Parlamento británico, que con todas las pretensiones que tenía el primer ministro de acompañar a los Estados Unidos, bueno, se vio frente a un total fracaso en el Parlamento y se dieron acusaciones de apoyar al terrorismo internacional y que eso dejaría muy mal parado a Gran Bretaña ante el mundo. En los Estados Unidos la cifra subió de 63 a alrededor de los 70% de la población norteamericana que rechaza la guerra en Siria, y de ahí surgió incluso aquel chiste de que bueno, Obama no ha logrado convencer a su mujer ni a sus hijas en la guerra contra Siria, ¿cómo va a convencer al resto de la población? Eso parece un ardid publicitario muy típico de los de J. Bueno, pero él mismo lo dijo, ¿Eso será creado? ¿Será de esa gente que le crea las campañas? No, él mismo lo dijo. Lo sé. Ahora, fíjate, hablando de ese tema, fíjate, ¿qué está pasando en el campo de batalla? El campo de batalla, en la zona norteña, buena parte de Al-Qaeda están huyendo hacia Turquía, y eso ha generado una crisis gubernamental entre el presidente Gül. Tú sabes que el sistema político de Turquía es parecido al de Alemania. Es decir, hay un presidente y hay un primer ministro. En Alemania hay un presidente y hay un canciller, que es la misma figura al final. Pues hay una confrontación que se ha generado producto de esa situación, que no ha logrado controlar el primer ministro, y que el presidente acusa al primer ministro de involucrar a Turquía en una situación de crisis interna, precisamente por lo que está comprometiendo el sur de Turquía a una serie de confrontaciones contra estos grupos. ¿Con eso Estados Unidos estaría matando 2 pájaros de un solo tiro? Pregunto. ¿Le conviene tener a Turquía en buen estado, me imagino? Fíjate, yo creo que prácticamente le ha salido el tiro por la culata. Le ha salido el tiro por la culata. Y realmente fracasaron con su campaña internacional. Fracasaron con su intento de mover los buques militares. Y realmente aquella maniobra, supuesta maniobra hecha por Israel de lanzar 2 cohetes
De eso se ha dejado claro de que realmente fueron lanzados por buques norteamericanos, y al verse frente a una realidad de uso tecnológico, de alta tecnología de parte de Siria en defensa de su territorio, prácticamente ellos se vieron frente a una realidad de que de cada 10 cohetes a lo mejor lograrían con 2 cohetes, de cada 10, 2 cohetes podrían lograr el objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente la alta capacidad que tenía Siria, y lo demostró en terreno, que hizo que prácticamente Estados Unidos echara para atrás sus planes porque los números no les daban. Marcelo Salas desde el Twitter pregunta a El Saballar: ¿quién es más apátrida y desvergonzada? ¿La oposición siria o la venezolana? Chávez vive en millones. Bueno, yo mencioné de que frente a lo sucedido, es decir, la oposición siria, la que cree en su patria, cree en su independencia, cree en su soberanía, pues se ha unido al gobierno precisamente para enfrentar a los mercenarios y a los complacientes de los mercenarios. Es decir, parece bien extraño que en Venezuela, hasta los actuales momentos, no ha habido sectores que le salgan al paso a estas pretensiones guerreristas en Venezuela en contra de la independencia. Yo creo que los sectores de la oposición que todavía se consideran conscientes deben salirle al paso y rechazar todos aquellos que pretendan traer la guerra a territorio. Pero no lo hay, diputado. Fíjense que allí en ese coro se unió gente de Acción Democrática, gente de Primero Justicia, están todos alineados, podríamos decirlo de esa manera. Y eso es lo lamentable. Parecía un discurso preestablecido. Y eso es lo lamentable. Eso es lamentable porque se trata de la independencia y la soberanía del país. Esa es una obligación de todos. Nosotros nos encontramos en las brigadas de resistencia personas que pertenecían a movimientos de oposición y que se sumaron finalmente en las brigadas de resistencia, precisamente porque se trata de la patria, se trata de la soberanía. Hay una educación que a nosotros, los que somos de orígenes de esa tierra, nuestras madres nos enseñan, Erika, de que la primera madre es la tierra, es la patria, y que la madre biológica es la segunda madre, y que todos somos hijos de esa patria. Y eso es uno de los legados de Chávez aquí al pueblo venezolano, ¿no? Y una madre que le traen la noticia de la muerte de su hijo, mártir, pues su respuesta es: gracias a Dios que me dio más hijos para entregárselo a esta patria. Estas son las mujeres sirias, y yo le preguntaría al imperio, al igual así tenemos aquí en Venezuela. Aquí tenemos mujeres patriotas que acompañan la defensa, la independencia, la soberanía de nuestro país, y que así como fueron derrotados en Siria, serán derrotados en Venezuela, porque acá se ha demostrado de que el enemigo es uno, Eric. No hay dos enemigos, es un solo enemigo, que es el imperialismo norteamericano. Nosotros nunca podemos decir que los problemas de Argentina son problemas de Argentina, ese enfrentamiento contra el Fondo Monetario Internacional. No podemos decir que el problema de Nicaragua es un problema de Nicaragua solo, no. Nicaragua, Venezuela, Argentina, Brasil, todos los países latinoamericanos estamos enfrentando el mismo enemigo, y esa es una razón suficiente para unificar nuestros esfuerzos para enfrentar esa gran amenaza internacional. Usted agarró un fusil y se fue para allá, y mientras usted estaba allá, aquí gente de la oposición decía que no teníamos al diputado que faltaba para la ley habilitante que ha convocado el propio presidente Maduro para luchar contra la corrupción. Es decir, los sectores de la oposición se estarían negando entonces, bajo ese pretexto, a firmar una ley habilitante. Dicen que no sería necesario. Bueno, ¿y dónde está el discurso de la oposición de la lucha contra la corrupción? Eso demuestra realmente la falsedad, y que son parte de un plan de desestabilización y de sabotaje contra la economía nacional, al cual tenemos que salirle al frente todos los venezolanos, precisamente en defensa de nuestra independencia, especialmente cuando hablamos de temas tan fundamentales como son las primeras necesidades de nuestro pueblo.
el fin de semana el presidente Maduro, en ese mismo evento que difundimos hace unos segundos con el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, él llamaba a la Fuerza Armada y al pueblo, al poder popular, a la unión, nuevamente, unión cívico-militar, para enfrentarse a este tipo de actividades. Y hoy, hace unos minutos, también lo dijo desde el Estado Falcón, cuando hablaba, bueno, de estas reuniones que se estarían generando aquí mismo en estos momentos para desestabilizar Sidor, el sector eléctrico y una serie de cosas. ¿Qué le recomienda a usted, que tiene esa experiencia en Siria, a todo el pueblo venezolano, para que de esa forma tome acciones pertinentes a este llamado de alerta que ha hecho el presidente Maduro? Fíjate, se conjugaron tres elementos fundamentales en esa resistencia en Siria. En primer lugar está la valiente posición asumida por el pueblo sirio en defender a su patria. Las Fuerzas Armadas, organizadas, cohesionadas, con un alto grado de capacidad de maniobra frente a todos los planes, y la solidaridad internacional y el apoyo precisamente que recibe Siria por parte de Rusia, China e Irán. Es decir, ahí hay una interrelación que nos obliga, en la experiencia en Venezuela, necesariamente el fortalecimiento de los mecanismos de unión del ALBA, de UNASUR, del CELAC. Por ejemplo, como miembros de la Comisión de Defensa y Seguridad, yo creo necesario que nosotros demos rápidos pasos precisamente por la conformación de una capacidad de respuesta de parte de los países latinoamericanos en defensa de la soberanía de cada uno de nuestros espacios. Hay un Consejo de Seguridad de Defensa del ALBA y también de la UNASUR, tengo entendido. Hay que ampliar todos esos elementos. Es de suma necesidad para garantizar precisamente nuestra independencia. Vimos, por ejemplo, la reacción que hubo por parte de los países latinoamericanos en defensa del hermano Evo Morales, en aquella acción vergonzosa por parte de los países europeos, gobernantes que más parecen embajadores de la Casa Blanca que precisamente que presidente de sus países soberanos. Todo lo contrario, acá esa reacción permitió realmente una posición bien digna por parte de los países latinoamericanos, y vimos cómo tuvieron que disculparse con Evo Morales, tuvieron que dar explicaciones a Evo Morales y a los países latinoamericanos. No es que Evo Morales estaba pidiendo explicación, no, todos los países latinoamericanos estaban pidiendo explicación de esa conducta y esa falta de respeto hacia y hermosa la actitud, ¿no? La actitud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también el presidente Rafael Correa, el presidente Nicolás Maduro, todos al unísono rechazando una agresión contra el presidente Evo Morales. Y así tenemos que trabajar. Eso es garantía precisamente para frenar la locura, las ambiciones de los Estados Unidos sobre nuestra tierra. Lo que decía Diosdado es una gran verdad. Nosotros somos objetivo militar, nunca hay que olvidar que somos una potencia energética. 297.500 y se aproxima al mundo una gran crisis energética. A medida que se acerque es decir, nos acercamos a esa situación, vamos a ver más confrontaciones, no solamente de parte de las grandes economías o de las grandes potencias, sino entre ellos mismos, precisamente para agarrarse los poquitos pedacitos que quedan y de reservas energéticas en el mundo. En eso hay que trabajar en conjunto y un solo cuerpo. Mucha gente lo está mandando saludos y felicitaciones vía Twitter. Por ejemplo, Miguel Fatal le dice que le envía un saludo a su hermano de parte de la FEARAB, y hay otras personas que también le desean le desean sentido pésame, ¿no? Le expresan su pésame por el fallecimiento de su mamá. Por la solidaridad. Y sabemos que usted estuvo allá en primera instancia, fue para visitar a su madre, y cuando vio toda esa situación, ese panorama, pues decidió quedarse. Fue una gran maestra del patriotismo. Mire, recuerdo en una ocasión, y es eso bueno que llegue un mensaje que me dio mi madre cuando yo tenía 14 años.
en una ocasión cuando vi a los demócratas y republicanos cayéndose a silla. Ahí me alerta mi madre, me dice que ese es un elemento que merece preocupación y no alegría. Tengan mucho cuidado. Cuando ellos tienen diferencias, la única diferencia que ellos tienen es precisamente cuál es la mejor metodología para explotar a nuestros países. Así que merece precisamente una mayor atención. Esa fue una de las grandes enseñanzas de mi madre, que precisamente el imperio siempre va a buscar la explotación, la mejor forma para explotar a nuestros países. Tenemos que despedirnos. Gracias por haber venido, Adele Zaballar, para esta su casa, Mesa Informativa. Nosotros agradecemos la participación del diputado y al regreso vamos a estar conversando con Nora Castañeda, economista, sobre esta guerra económica que han planteado sectores de la alta burguesía que no producen nada y le echan la culpa a Chávez. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. El cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil. Compra ya tu cartón y participa en la rifa de una casa en Margarita, un carro y 2 motos. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. Todos podemos convertir la situación más sencilla en un gran momento. Un momento memorable. Una oportunidad para ser mejores de lo que ya somos. Todos podemos darle al mundo un poco más. Lo que nos une nos hace mejores. Banco Bicentenario, en marcha. Rendón sea capaz, junto a la derecha amarilla fascista en Venezuela, de imitar la voz del comandante Chávez para decir que Chávez está vivo y que lo tenemos secuestrado. Ustedes saben que esta gente no tiene límite ético, no tiene límite moral, no tiene escrúpulos. La justicia te va a llegar, JJ Rendón. Mira, los abrazos que te da Uribe no serán suficientes. La protección que te da Uribe, el paraco Uribe, narcoparaco Uribe, la protección que te da no será suficiente. La protección que te dan aquí los asesinos fascistas del 14 de abril con su candidato no será suficiente. La justicia te va a llegar. Tenlo por seguro, donde te metas te va a llegar. Venezolana de Televisión, un espacio alternativo para el análisis de los medios venezolanos. Otra vez, para el análisis. Cayendo y corriendo, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Actívate, juventud, las calles son nuestras. ¡Viva la revolución! El gobierno bolivariano de Aragua invita a toda Venezuela a participar en la Expo Aragua Potencia 2013, del 3 al 5 de octubre en el Parque de Feria San Jacinto de Maracay. El Estado Aragua, anfitrión del evento, recibirá expositores y visitantes. En la inauguración podrán participar en el foro Perspectivas Económicas de Venezuela y su ingreso al Mercosur. Mesas de trabajo para la aprobación de recursos y bolsa de empleo son parte de las propuestas de este encuentro. Acompáñanos. Gobierno Bolivariano de Aragua. Gobierno de la eficiencia en la calle. Se inaugura el primer kilómetro de la ciclovía permanente para la ciudad de Caracas, que cumple con las normas internacionales de ciclovía. También estamos inaugurando el 4º circuito de ciclorruta Caracas Rueda Libre de cada domingo, que son
69 domingos que de forma ininterrumpida hemos cerrado las calles a los vehículos para que las bicicletas se tomen las calles, con atención en hidratación, primeros auxilios. En cada uno de los circuitos tendremos profesores que enseñen a niñas y a niños y a adultos también a manejar bicicletas. No solamente es la ciclorruta, no solamente la bicicleta, también tenemos actividades de gimnasia, aeróbic, bailoterapia, payasitos y pintacaritas para nuestros niños. Cada vez más somos las caraqueñas y los caraqueños los que preferimos la bicicleta, nos bajamos del carro y nos montamos en la bicicleta para recorrer la ciudad. Gobierno de la eficiencia en la calle. Quiero saber, esta burguesía cobardona, son cobardes, oyeron, camaradas, sobre todo el núcleo fascista de la derecha que dirige la llamada oposición, son unos cobardes. Tiran la piedra y salen sonrientes. Nosotros no, nosotros decimos vamos por este camino, y si ustedes continúan la guerra contra el pueblo, entonces, y solo entonces, se verán la cara con esta Constitución, y yo voy a convocar al pueblo y a la Fuerza Armada a una nueva etapa de la revolución socialista de la Venezuela de Bolívar, de la Venezuela de Chávez. Prepárese todo el pueblo, prepárense para grandes combates de la nueva historia que se abre en Venezuela. Bueno, bien clarito habló el presidente Nicolás Maduro recientemente en esa reunión de la VC en el estado Vargas. Estamos de vuelta en Mesa Informativa y el tema sobre la mesa va a ser la guerra económica, conversando con la economista Nora Castañeda. Bienvenida. Bienvenida a usted, muchas gracias por la invitación. Bueno, el presidente, o más bien el economista, quise decir, el analista político internacional Luis Brito García, en el TV Foro de este sábado pasado, no sé si tuvo la oportunidad de verlo, decía que en estos momentos hay una guerra no declarada, una guerra económica no al estilo del año 2002, que todos los días se pegaban todos los medios de difusión para pedir cacerolear a los comerciantes que estuvieran abiertos o trancar las calles, etcétera, etcétera, sino que ahora, bueno, estos mismos sectores productivos dejaron de hacerlo, dejaron de producir, dejando al pueblo sin sus primeras necesidades. ¿Qué podemos decirle al pueblo sobre eso? Sí, ellos aprendieron de 2002, y si ellos aprendieron, nosotros y nosotras también aprendimos. Efectivamente, lo que se está desarrollando es una guerra de baja intensidad, una guerra de baja intensidad que tiene su manifestación fundamentalmente en lo económico, pero además en lo ideológico y psicológico, porque cuando nuestro pueblo se ve privado por alguna razón de bienes fundamentales, vamos a suponer la leche, y hay que darle un tetero a un niño con leche, porque ya no amamanta la mamá, y entonces tienen que darle un tetero al bebé y no hay cómo dárselo. Por supuesto que eso crea una angustia terrible y pues crea una desestabilización de carácter mental en nuestra población, y ellos lo saben porque ellos han estudiado esa guerra. Yo estuve en Nicaragua. ¿Cuándo? En 1980-81. ¿Qué sucedía allí? Allí pasaba más o menos lo mismo. Desaparecían por obra y gracia del Espíritu Santo, aunque decir el Espíritu Santo es algo terrible, no eran ellos. Desaparecían de los anaqueles los productos. Y aparecían, en Chile, en 1976, cuando derrocan a Allende, cuando lo asesinan, además porque esto fue un asesinato,
cuando lo hace igual. Llevaron a una huelga de camioneros, no había cómo trasladar los alimentos, no había alimentos en los anaqueles, las personas hacían larguísimas colas y cuando terminaban la cola ya no había alimentos. Y no solo eso, sino que en los precios de los alimentos, la inflación por especulación y producto de la guerra, además, crecía día con día, todos los días del mundo. Bueno, esa guerra económica de baja intensidad conduce a una crisis o a una guerra de carácter general. Y con esa guerra pretenden derrocar al gobierno del pueblo, porque es el gobierno del pueblo el que quieren derrocar. Bueno, ayer yo oí al profesor Samán, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y además farmacéutico, y además que conoce de comercio, porque él lo ha dicho, buena parte de su vida la dedicó precisamente a las actividades de comercio. El profesor Samán ayer nos decía cómo se desarrolla la guerra de baja intensidad y cómo pretenden que para diciembre haya un clima en esa guerra de baja intensidad. Pero dijo algo más, pero no lo van a lograr, no pasarán. Pero no pasarán si nuestro pueblo y nuestro gobierno asumen que esta es una guerra de todo el pueblo. Con una guerra de todo el pueblo se derrota la guerra de la burguesía y del imperialismo, de la burguesía internacional y de sus lacayos criollos. Ahora, solamente con eso. ¿Hay conciencia en nuestro pueblo sobre ese tema? Porque yo también voy, por ejemplo, a un automercado y yo veo las colas y veo la cara de la gente. Y uno les dice, mira, no quieren producir, no les da la gana de producir, le echan la culpa a Maduro, pero es para que suban los precios, para que los liberen los precios de los productos de primera necesidad, el pollo, la carne, todas esas cosas. ¿Cree usted que el pueblo en estos momentos está consciente de esa realidad en su mayoría? No suficientemente, es lo lamentable. Tenemos 14 años de revolución. En esos 14 años de revolución son muchos los logros alcanzados. Pero hay un problema que hay desde la conciencia. Decía Carlos Marx en algún momento que en materia de economía, por ejemplo, era mucho más fácil avanzar en lo material que en la conciencia, en lo ideológico. De todas maneras, la conciencia hace parte de lo material, en la medida en que nosotros entendamos que los logros no son solo materiales, sino que deben traducirse en esa formación, en ese desarrollo intelectual. Nuestro pueblo tiene derecho a desarrollarse intelectualmente. Eso es falso, que haya un pueblo que nació para pensar y otros que nacieron para ejecutar. Como decían algunos teóricos del capitalismo de fines del siglo XIX, decían esto, hay gente que nace para pensar y gente que nace para operar, y los que nacen para operar no piensan, y por supuesto no hay que hacer ningún esfuerzo para que aprendan demasiado. Pero eso no es la situación nuestra hoy, la situación es otra, solo que aún necesitamos, ante esta guerra económica, en esa guerra de todo el pueblo, avanzar mucho más. En las comunas, por ejemplo, en los consejos comunales, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo, la trabajadora y el trabajador, establece en uno de sus artículos que en todos los centros de trabajo debe haber un centro de formación. Trabajo y educación juntos, saber y trabajo juntos, y de manera obligatoria, porque la Ley Orgánica del Trabajo establece eso. Bueno, yo me temo que eso no ha avanzado demasiado, y me temo no porque no lo querramos hacer, sino porque tenemos tantas tareas que cumplir. Por ejemplo, en el estado Zulia, un problema central es el de la seguridad, que se acaba de trabajar ahorita con la cárcel de Sabaneta, y otro problema es el de los bachaqueros y las bachaqueras, porque también son mujeres. Es decir, ese problema que hace que parte de nuestro pueblo, por falta de conciencia, obedezca a los intereses de los capitalistas que quieren acaparar y acaparan alimentos para luego exportarlos hacia Colombia,
Mira qué cosa tan increíble. Nosotros le compramos alimentos a Colombia para vendérselo en los mercados a nuestra población subsidiada. Se vuelve a comprar y se manda para Colombia otra vez. Ahora es una cosa tremenda. Y ese individualismo de esas personas que, lejos de pensar en la patria, piensan solamente en sí mismos para enriquecerse por un pequeño periodo de tiempo, porque al final ese dinero se va a volver agua y sal con la inflación que ellos mismos están generando. Claro. ¿Cómo se le explica a la gente? ¿Cómo explicarlo? El trabajar el individualismo pasa porque se comprenda que eso que nos han vendido, de que lo importante es el hombre de éxito y la mujer de éxito, que es el individualismo al máximo, que lo importante es que yo soy de clase media porque quiero ser de clase alta, o soy de la llamada clase baja porque sí quiero ser de media o de alta. Entender que esas clases no existen. Aquí existen trabajadores y burguesía, y se acabó. Y los trabajadores y las trabajadoras estamos obligados a trabajar por una patria socialista, que es la patria de los trabajadores y las trabajadoras. La otra es la patria capitalista, la burguesa, y esa patria nunca, jamás estará al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, cualquiera que ellos sea, cualquiera que sea su nivel de ingreso. Bueno, pero eso pasa, repito, por formarnos cada vez más, saber que es importante eso, que formarse no es perder tiempo. Claro. Hay oportunidades en que compañeros y compañeras nuestras nos dicen, no, lo importante es la acción. No debemos formarnos, no, porque si tú trabajas la acción no sabes para dónde vas. Sí. Es como un barco sin rumbo, ¿no? Es como un barco. Nuestro presidente lo decía una y otra vez. Nuestro presidente Hugo Chávez Frías, también nuestro presidente Nicolás. A eso se nos escapa. Él siempre será nuestro presidente, aun cuando tenga su hijo mayor. Claro. Mire, hay medidas temporales que se han venido tomando, ¿no? Medidas como, por ejemplo, la reducción de los tiempos para tratar de reducir los tiempos de importación. ¿Qué medida o qué opinión le merecen esas medidas? Y si deberían ejecutarse algunas otras, tomando su experiencia como economista. Esas son medidas coyunturales necesarias. No son medidas necesarias, definitivas. Hay que tocar la estructura del proceso de comercialización. Hay una burguesía comercial en nuestro país, fuertemente unida a la burguesía industrial, no necesariamente la productora, y fuertemente unida a la burguesía financiera. Es decir, la burguesía está formada por diferentes fracciones de la burguesía. Esa burguesía importadora, que no es exportadora en este momento, sino importadora, es una burguesía que compra una mercancía súper importante, nuestras divisas. Y esas divisas son calculadas luego cuando entran al proceso de comercialización a un dólar llamado paralelo. Yo no lo voy a llamar de otra manera porque hasta racismo es, pero voy a llamarlo de otra manera. Bueno, entra en ese proceso, pero por esa vía la concentración del capital se hace cada vez más profunda. Cada vez ellos son más ricos y cada vez nuestro pueblo es más pobre. Una burguesía parasitaria. Es parasitaria la burguesía industrial. Esa burguesía industrial que está fuerte unida a la comercial es una burguesía parasitaria, pero ambos se unen, y la burguesía financiera también. O no sabemos, lo denunció el ministro de Planificación y Finanzas, ahora ministro de Planificación, denunció cómo muchos recursos de Cavini se utilizaron para ser colocados por la vía de la banca, y algo pasó con esa banca que se quedó con buena parte de los dólares. El Ministerio Público debería investigarlo. Y después lo transformó en dólar a un valor superior al valor del dólar que se les entregó, y con eso estafaron, robaron a esta sociedad, y no solo a los chavistas, a toda la sociedad, a toda la nación. El Ministerio Público, le repito, debería investigar esto. Debería hacerlo. Yo me imagino que están tratando de hacerlo. No es fácil para el Ministerio Público. Yo estoy trabajando ahorita mucho con la ministra, con la compañera fiscal,
porque hago parte de la Comisión contra la Impunidad y por la Verdad, y estoy trabajando mucho con ella, y la verdad que no es fácil. No es fácil porque ella tiene una estructura administrativa allí, pero además también porque son tantos los problemas a resolver. Miren, tan poco tiempo, apenas llevamos 14 años de revolución y menos de deseos de construir el socialismo. Digo deseos porque todavía estamos en una transición, claro, y entonces resulta bien complicado porque es mucho lo que le exigimos, pero en todo caso el Ministerio Público tiene que asumir esa responsabilidad. Similitudes con el caso de Chile, los vamos a ver a continuación en un trabajo especial que muestra esas guerra económica que se aplicó en Chile en el año 73 con el mismo escenario que vivimos actualmente en Venezuela. Vamos a verlo. Hallazgos en el estado Lara. Aquí en Quinta Crespo se hizo una inspección y lo que se consiguió fue un conjunto de llamados distribuidores, mayoristas acaparando de todo tipo de productos, el azúcar, la harina de maíz precocida, papel higiénico, de todo allí. Yo es lo que le he dicho a los compañeros, compañera Delcy, vamos a mostrar esto no solo en los noticieros normales, vamos a mostrar lo que estamos encontrando por todas las vías, incluyendo por cadenas diarias, mini cadenas, que el pueblo vea lo que estamos encontrando, el acaparamiento de sectores que creen que por esa vía o se pueden enriquecer o le hacen daño al gobierno. Gracias a una denuncia de un vecino, acá en la unidad vecinal número 8 de la séptima comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Cuando las JAP descubren un acaparamiento, el gobierno interviene en el negocio y pone a la venta los productos. Y homo y 2 paquetitos de té, porque no traía más que 100 escudos nomás lo que tenía yo para comprar mercadería, no tenía más, no podía llevar más. Bueno, yo por lo menos tengo 10 niños, señor, y ando mañanas enteras perdiendo buscando para... Hay que derrotar al mercado negro, hay que sacar la cresta a estos gallos, aquí hay que llegar y cerrarles un negocio, meterlo en la cárcel. Eso realmente debe hacer para que entonces toda esta gente agarre miedo y no pueda seguir especulando. Y yo pienso que aquí hay abastecimiento de sobra. Al fascismo ya no se le puede aguantar más, nada más. Hay que pararlo de una vez por todas y ya está bueno de hacer allá. Y mano dura contra los especuladores, que saque el delito económico para que de una vez por todas podamos combatir y encarcelar a los sinvergüenza y acaparadores. Hay un desabastecimiento, pero un desabastecimiento provocado pues para hacer, esa es la mayor evidencia de una guerra económica, porque van en contra de un Estado y de un gobierno legítimamente constituido. Es necesario enfrentar una guerra económica que tiene matices internacionales con un equipo integral de todos los dirigentes sociales, de todas las masas afectadas. Solamente así podemos contrarrestar esta guerra económica. Bueno, ¿quién dijo que no, los casos no son iguales? No pueden decir que es el socialismo el que no produce, es que la burguesía es la misma, la del año 73 con la del año 2013. Han pasado ya 40 años y seguimos en las mismas. El imperialismo intentando sabotear revoluciones ciudadanas, revoluciones pacíficas, revoluciones del pueblo. Bueno, mira, además que no hay solo acaparamiento, hay desabastecimiento. Y en Chile, el imperio, a través de la ITT, entre otras cosas, sí, señor, financió a los camioneros para que estuvieran parados. Por favor, recuérdele a nuestra audiencia que era la ITT. Todos los días del mundo esos camioneros estaban parados, pero no había problema. Ellos eran financiados, se les pagaba por estar parados, no perdían nada. No perdían nada, y más o menos así, en la medida que esta guerra económica se desarrolló, ese es el esquema. El esquema que desarrollaron en Chile. Pero además, si allí se ve en el caso del mercado de Quinta Crespo, esos son distribuidores medianos, no son los más altos. Los más altos están en otra parte y ya se han tomado medidas en relación, por ejemplo, la Polar. La Polar no es de los medianos, son los más altos. Esa es la burguesía comercial que tiene relaciones con lo internacional y que seguramente
hace una serie de maniobras con esos sectores del mercado de Quitacrepo, del de Huacaipuro, del de otros mercados. Hoy fue destituido el responsable del Bicentenario de Plaza Venezuela. Así es. Así lo vi ahora en una noticia. Sí. ¿Por qué fue destituido? Algo estaba pasando allí con el desabastecimiento aparente en los anaqueles de desabastecimiento, pero atrás había acaparamiento. Yo digo que en 1989 nuestro pueblo entendió quién estaba acaparando. El 27 de febrero. El 27 y el 2 y el 3 el 28, y el 4, ¿verdad? Sí. Varios días. Y nuestro pueblo fue a por sus recursos, lo que les pertenecía. Bueno, el imperialismo y la burguesía tienen que estar preparada también para eso, para que un pueblo que no podrá tener mucha formación ideológica, pero que sabe quién está acaparando, haga lo que tiene que hacer en un momento determinado. ¿A quién le convendría un sacudón en estos momentos? Bueno, depende de cómo se desarrolle, ¿ves? Si nosotros como pueblo organizado nos fortalecemos, nos convendría a nosotros ese sacudón. Podría ser el Estado venezolano digamos, la aproximación a todos esos sitios para recuperarlo para el pueblo, tal como ha ocurrido recientemente. Como se ha hecho, Samán en una oportunidad sacó el arroz y lo repartió, y alguna señora una bofetada como que le dio una burguesa, ¿verdad? Yo recuerdo. Ajá, pero lo tuvo que hacer, y hoy día hay varios espacios donde se toma la mercancía, se le vende a la población al valor regulado, pero lo único malo es que se le devuelve a los dueños el valor regulado. Pues llegará un momento en que no se les devolverá nada, porque ellos están de alguna manera atentando contra nuestro proceso constitucional. No habrá o no faltará el que diga: con mi especulador no te metas, ¿no? Claro. Pero en todo caso, bueno, van a decir así: con mi productor no te metas. ¿Qué van a decir? Miren, vamos a conocer a partir de este momento cuáles son los pasos para realizar una denuncia en el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVIS. En primer lugar, copia de la cédula de identidad del denunciante, carta explicativa del caso dirigida al INDEPAVIS. En caso de tener una representación, debe consignar un poder o autorización firmada con copia de la cédula del autorizado o de la autorizada. Estos recaudos deben sustentarse estos recaudos deben sustentar su denuncia, por ejemplo, con facturas, contratos, recibos o cualquier otro documento que usted considere pertinente. El número del RIF es importante, así como el nombre y la dirección exacta de la empresa o comercio a denunciar. Y es que este tipo de denuncias no pueden ser al voleo, este tipo de denuncias tienen que estar sustentadas, y precisamente por eso es que le estamos dando todos los datos para que usted pueda de alguna forma plantarse frente a las instituciones para denunciar a esas personas que estén acaparando, especulando con los precios o teniendo irregularidades, que usted observe que hay irregularidades. Y eso es un método científico. ¿Así? Es el método de la investigación-acción. Que tú investigas todo el proceso, tienes una serie de elementos que tienes que entregar para demostrar que eso es verdad, porque si no lo es, podías cometer errores, que serían garrafales, y actúas en consecuencia, investigas y actúas. Pero como personas, como organizaciones, te organizan, mujeres que se organizan, jóvenes que se organizan, compañeros y compañeras de los consejos comunales se organizan, porque eso como que resulta muy difícil, ¿verdad? Conseguir todas esas cosas que dice allí. A veces los trámites burocráticos son más cuesta arriba, entonces la gente se inhibe de hacerlos. Se desencanta. Hay un número 0800 sabotaje, que también forma parte del órgano superior para la defensa popular de la economía, y que con el cual usted puede hacer ese tipo de denuncias. 0800 sabotaje, también vía Twitter @0800 sabotaje, también el 0800 reclama del INDEPAVIS, me están indicando por aquí. Vamos a leer algunos tweets que nos han enviado. Ángel Madrid dice: numeral guerra económica, no solo los empresarios, también están involucrados comerciantes, buhoneros y bodegueros, que todos roban.
Bueno, esos son los comerciantes, todos son comerciantes. Lo que pasa es que unos son grandes, otros son medianos, otros son pequeños. Si las mujeres de nuestro pueblo, yo trabajo en el Banco de Desarrollo de la Mujer, dicen que hay que poner los fiscales, y ellas quieren ser fiscales, cuadra por cuadra, porque resulta que esa ideología, que es la ideología de la dominación, se transmite hacia abajo. La consecución de dinero fácil, por ejemplo. Mire, Javier Ulises dice, la guerra económica debe ser combatida inmediatamente, no solamente en el área de los alimentos, porque no solo de pan vive el hombre. Yo puedo poner aquí una denuncia pública, lo hice en Twitter hace unos días, una resma de papel que en el Bicentenario cuesta 78 bolívares, aquí cerca en el Centro Comercial Los Ruiz se la están vendiendo en 278 bolívares, cerca de 300 bolívares, incluso hasta más, y te dicen así en tu cara, bueno, es que tú estás pagando la comodidad. ¿Cómo que estás pagando la comodidad? Estás vendiendo la cosa por encima. Mire, no solamente se está generando esto con los alimentos y los productos de insumos básicos, también hay personas que se han dedicado en los últimos días a viajar a otros países de la región para pasar las llamadas tarjetas de crédito, hacen unas mafias y entonces perjudican no solamente a la patria, sino a la patria de sus hijos, sino que también generan, digamos, tiran por el retrete todo el trabajo que hizo el comandante Chávez para garantizar que nuestra economía estuviera de una forma adecuada. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Sí, ya sobre esto se están tomando medidas, y las medidas tienen que ver con crear condiciones para que esas tarjetas de crédito, que son tarjetas de crédito, no puedan ser utilizadas en el exterior por mafias que se encargan de ofrecerle a personas que todavía no tienen claro lo que es construir la patria o cómo destruir la patria también. Se encargan de decirle, tú me das tu tarjeta, yo la uso, yo te permito incluso que viajes a Panamá, a Curazao, te doy el viajecito. Exacto, y tú me permites utilizar tu tarjeta, y con esa tarjeta yo me apropio de los dólares de todo el pueblo, porque esos son dólares de todo el pueblo. Porque provienen del petróleo, que al final de cuentas es de todos los venezolanos. Claro, porque incluso estos que se los llevan no producen las divisas necesarias para luego apropiarse de ellas. Bueno, está trabajándose ya sobre eso, y entiendo que van a venir nuevas medidas, y entiendo además que el decreto, ley mediante el cual se establezca la ley habilitante, va a trabajar en ese sentido, en cómo de alguna manera enfrentar una situación en la cual, por supuesto, hay quienes permiten el uso de su tarjeta, pero hay sobre todo una mafia que se encarga de hacer el negocio. Esas mafias, por ejemplo, de buhoneros que se paran en las calles y venden todo por encima del precio, casi que al doble, ¿cómo podemos hacer para atacarlas? Por favor. Al doble y al triple. Y al triple. Y al triple. Bueno, la única forma ahorita es que la gente no les compre. Que no les compre. ¿Cómo es eso? Que los buhoneros están en la calle, se les compra porque ahí que venden más barato. Eso es mentira. Venden mucho más caro, pero además producto de la cesta básica. El papel toalé es parte de la cesta básica, el jabón de lavar es parte de la cesta básica. No se trata solo de alimentos, se trata de una serie de productos, y ellos las están vendiendo porque obtienen un beneficio que ellos no es el triple, porque es que a ellos se los venden más caros, y ellos los venden mucho más caros todavía, pero están destruyendo este país. 0800 sabotaje, 0800 reclama, las vías de contacto a través de las cuales usted puede denunciar este tipo de arbitrariedades que están haciéndose con el único objetivo de derrocar a la revolución bolivariana por hambre al pueblo. No permita ser utilizado, busque las fórmulas de denuncia, y como decía la profesora Nora Uribe, de alguna manera responda de manera efectiva a estas, Nora Castañeda, responda de manera efectiva a estas acciones que van contra nuestra patria. Entendiendo que esta es una guerra de todo el pueblo, porque la guerra de ellos contra todo el pueblo. Y está declarada. Y entonces la única manera es de forma organizada. Todo esto que nos acaban de decir que hay que entregar solo se puede conseguir de forma organizada. El buhonero no tiene RIF, por ejemplo. Así es. No tiene.
No tiene riesgo. Hay muchos, empresas donde están chinos metidos que no te dan ninguna constancia, ni facturas, ni nada. Ahí debe no les compre. Y ahí debe intervenir también el CENIAT. Incluso hay una campaña de difusión en los últimos días precisamente para que todo nuestro pueblo esté informado. Una factura comercial con RIF y con razón social es lo que se necesita para que incluso den al fisco el IVA que usted le retiene ese comerciante. No es recibo, es factura. Así es, factura comercial. Nora Castañeda, gracias por haber estado con nosotras, presidenta del Banmujer, economista y también lideresa de esta patria. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Nosotros de esta forma despedimos este mes informativa en esta nueva etapa. Saludamos desde aquí a nuestra compañera Jessica Sosa, quien no va a estar por ahora con nosotros aquí en este programa. Recordamos que ella es candidata al circuito 3 del municipio Libertador por el gran polo patriótico. Estamos seguros de que va a tener mucho éxito, y nuestro compañero Ronald Muñoz dentro de muy poco va a tener trabajos de investigación para todos ustedes desde esos puntos, esas noticias que por allí nadie les dice. Por aquí nos despedimos, nos vemos mañana a las 5 de la tarde en Mesa Informativa. Chao.